¿Crees que tu parte del mundo puede ser alcanzada por el Evangelio en los próximos 10 años? ¿Podríamos realmente llegar a un punto en el que podamos decir que la tarea está finalizada y que no queda ningún sitio en el cual trabajar? Por increíble que parezca, eso es lo que Dios hizo cuando Pablo recorrió su parte del mundo y llevó el mensaje del Evangelio a la gente que nunca lo había escuchado antes. ¡Qué historia tan increíble! Comienza con gente rompiendo con las tradiciones y las creencias. Continúa con Pablo y sus amigos siendo acusados de poner el mundo al revés. Finaliza con Pablo diciendo que su trabajo ha finalizado por el poder del Espíritu Santo. Él llevó a cabo la misión que Dios le había encomendado. En un periodo de 10 años, caminó más de 2.400 kilómetros, estableciendo las bases de la comunicación, de forma que el mensaje pudiera llegar a unos 22 millones de personas. Sigamos a Pablo por Asia Menor y Europa en sus 3 viajes como misionero. Y veamos qué comienza en la primavera del año 46 después de Cristo. El Espíritu Santo envía a Pablo y Bernabé desde Antioquia. Los creyentes de Antioquia oraron fervientemente por Bernabé y Pablo cuando fueron enviados. Pablo rompió algunas normas cuando enseñó en las sinagogas. Les dijo a las personas que también tenían un lugar en la familia de Dios. Pero muchas de las personas judías que lo escuchaban se enfadaron. Los viejos paradigmas y las viejas creencias cambiaron rápidamente en cuestión de tan solo 2 meses. En toda Barreto, Jesús era para todos, no solo para los judíos. Los celos provocaron revueltas. Se suscitó una persecución. Pablo y Bernabé se la quitaron de encima. Continuó su viaje compartiendo la buena nueva. Estaban dejando a su paso discípulos llenos de júbilo y del Espíritu Santo. Los nuevos creyentes se sentían reforzados y alegrados. Pablo y Bernabé regresaron a sus pueblos para designar ancianos en las nuevas iglesias. Cuando finalizó su primer viaje, Pablo y Bernabé encomendaron a los nuevos creyentes al Señor y volvieron a casa. Oraban a Dios junto con la gente de Antioquia todo lo que había hecho. En cuestión de 12 a 18 meses, había comunidades de creyentes en las principales ciudades. Muchos no judíos entraron en el reino de Dios. 3 centros de expansión del reino habían comenzado y estaban creciendo. Mientras Bernabé y Marcos se marcharon a China, Pablo partió con Silas. Sentía la responsabilidad de reforzar la fe de las nuevas iglesias. Pablo invitó a Timoteo a unírseles por el camino. Los hombres se sentían maravillados de ver a la iglesia crecer en día y amor. Obedecían jubilosos lo que les decía el Espíritu, y él les decía claramente dónde iba. Difundieron el Evangelio e iniciaron nuevas comunidades de creyentes. Muchas de las autoridades comenzaron a molestarse con ellos. Veían como el mensaje del Evangelio trastocaba sus normas culturales. Pablo y Silas se regocijaban mientras oraban y cantaban himnos. Incluso cuando terminaban en prisión, algunos judíos devotos y autoridades civiles se sentían molestos cuando escuchaban a Pablo hablar sobre Jesús. Tanta gente iba a venir al reino que Pablo fue acusado de poner el mundo al revés. Pero continuaron, y el culto del Señor continuó aumentando y prevaleciendo con fuerza. La cosecha fue muy buena en todos los lugares por los que pasaron. Pablo había visto respuestas fructíferas durante sus viajes, hasta que alcanzó a Atenas, donde no había mucho interés. Pablo encontró oposición en Corinto, pero en una visión Jesús tranquilizó a Pablo con su presencia y protección, y le dijo que siguiera predicando. Cuando finalizó su segundo viaje, Pablo paró en Éfeso, en preparación de su próximo viaje. Regresó a Siria, y la iglesia que había ahí se sintió animada al escuchar el impacto que había tenido el Evangelio en su viaje. Se regocijaron por el hecho de que el reino de Dios continuara expandiéndose. El mismo patrón de expansión y nuevas iglesias con nuevos líderes continuó en todas las ciudades. Cada vez más personas no judías entraban en el reino. Ahora había 5 centros de expansión del reino. Pablo sentía profundamente su misión y su propósito. No pasó mucho tiempo antes de que partiera de nuevo. Regresó a muchas de las nuevas iglesias para animar y reforzar a los nuevos discípulos. Tras encontrar oposición, dedicó
dedicó su ministerio a preparar discípulos en la escuela de Tirano. Durante 2 años, los jóvenes discípulos recibieron con entusiasmo la gran experiencia. Y después de solo 2 años, todos los que residían en Asia habían escuchado el Evangelio, tanto los judíos como los griegos. Era una época emocionante, y Dios estaba haciendo milagros extraordinarios. Nuevos creyentes hacían cambios vitales radicales, y sus nuevas vidas reflejaban la gloria de Dios. Algunas personas rechazaron el Evangelio, algunas permanecieron abiertas y curiosas, algunas creyeron y aprendieron cómo hablarles a otros sobre una nueva vida en Jesús. Pablo escogía los lugares estratégicamente y compartía el Evangelio por doquiera que iba. Rápidamente evangelizaba a nuevos líderes y los movía al reino. Las iglesias se reprodujeron y alcanzaron muchos lugares. Se llevó a los centros regionales y ayudaron a los ministerios locales a expandirse. Fue en esta época cuando Pablo escribió a los creyentes romanos. Desde Jerusalén hasta el Ilírico, por todas partes he esparcido la buena nueva de Cristo. He terminado mi labor en estas regiones. Imaginen ver cómo los cimientos de tu ciudad o grupo de personas se colocan completamente durante los próximos 10 años. Vemos que soy el mismo que era en los días de Pablo. Aún invita a todas las personas del mundo a probar y experimentar el gran amor que siente por ellas. Aún trabaja hoy animando a los creyentes a llegar a una generación entera con el Evangelio. ¿No es increíble que Dios trabaje a través de personas normales e imperfectas como ustedes, yo y Pablo, para que lleguemos al mundo en nombre de Cristo? Mientras seguimos los caminos de su reino, también podemos formar parte del movimiento de difusión del Evangelio por nuestras ciudades y nuestros países. El Espíritu de Dios nos convence y caminamos sobre los pasos de los creyentes que hubo antes de nosotros. Él es el libro de instrucciones de Dios, la Biblia, y nos tenemos los unos a los otros, compañeros creyentes. Así que estemos dispuestos a ser seguidores de Jesús de forma incondicional y sin temor. Bueno, vamos adelante con lo que tenemos programado para esta sesión. Damos gracias a Dios por este video. Hemos podido contemplar acá en lo que hemos estado observando. Espero que hayan puesto la atención debida a lo que es este video acerca de la evangelización. Y bueno, creo que es maravillosa la obra que Dios hizo y lo que ha hecho a lo largo de los años, de las décadas, y lo que seguirá haciendo, porque sin duda alguna viene un mover tan grande en la evangelización. Claro, cuando usted en lo privado, en lo personal, esté pidiendo un avivamiento, va a suceder y viene ya, porque estamos a las puertas de ver al Señor Jesucristo. Y también tenemos que hacer lo que se nos ha encomendado. Marcos 16:15 dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Es sin duda un texto que no necesita interpretación, porque se lee tal cual está y la orden es clara, ¿verdad? La directriz es totalmente comprensible, así que vamos a la palabra del Señor. Y quiero mencionar algunos de los puntos importantes. Ustedes lograron analizar, ¿verdad? Acá el video de la gran labor del apóstol Pablo, del esfuerzo encomiable de él, un esfuerzo tan grande, no solamente mental, no solamente físico, no solamente espiritual, sino también un desarrollo intelectual que él tenía para poder llevar la obra del Señor. Y si hay algo que yo sí le voy a decir, es que no está mal que usted se aviente a las cosas de Dios sin preparación, pero también quiero que entiendan algo, que el Señor siempre va a capacitar a los suyos para algo en específico. Así que sí, es importante que nosotros ahora estemos tomando la decisión de buscar la salvación de las almas. Quiero en esta hora hablar un poco acerca del problema que tenemos actualmente. Por supuesto, no nos centramos en lo que estamos viendo, porque si nos centramos en ello, creo que dejaríamos de avanzar en la misión que tenemos. Pero no podemos tampoco ignorar que tenemos un asunto bastante lamentable, y es el problema que tenemos hoy, que es la falta de obreros.
la falta de obreros representa un problema muy grande. Podemos notar cómo está el movimiento cristiano evangélico y la atmósfera que se vive en este momento. Quiero hablarles acerca de que todos en este momento están luchando por algo y están deseando un ministerio o están deseando desarrollar su llamado, y que qué bueno. Pero también no podemos dejar a un lado que el desarrollo de un ministerio, de un don y de un llamado en lo personal está muy por aparte del llamado que Dios nos ha hecho ahí por las almas. Es algo muy aparte, no lo podemos mezclar, y quizá alguien no esté de acuerdo, pero le voy a decir que muchas personas quizá no tengan un ministerio como tal, pero sí son ganadores de almas, sí son hombres y mujeres que se han dedicado a evangelizar en lo apartado, en lo remoto, en lo secreto, de manera discreta, pero lo están haciendo. Entonces, esto no es en sí, para unos sí, para otros no. Creo que el Señor fue claro y dijo, vayan, vayan. De hecho, Pedro, Jacobo, Juan, Bartolomé, eh, eh, Judas, pero no era Judas Iscariote, sino que el otro Judas, todos ellos se encaminaron a la evangelización, pero eran los discípulos del Señor. La misión era ganar almas, hacer discípulos, bautizarles, adoctrinarles y llevarlos a Cristo. Eh, pero creo que tenemos un problema grave, y es la falta de obreros. Entonces, antes de finalizar esta sesión, voy a tener una actividad para que ustedes yo y ustedes podamos romper ese paradigma de que nos veamos siempre. El texto dice, rogad al Padre que envíe obreros a su mies. Y esto está en Mateo capítulo 9:35. Entonces, quizá hemos dejado a un lado el orar y el pedirle a Dios por nuevos obreros. Quizá hemos dejado a un lado, simplemente estamos viendo que crecen los profetas. Quizás estamos viendo que crecen los pastores. Quizás estamos viendo que crecen los evangelistas y algunos se dicen apóstoles. Pero quizás no nos hemos frenado un poco a pensar de orar, interceder y clamar para que Dios envíe obreros a su mies. Y esos obreros no tienen un título o un rango como tal, sino que son los que ganan almas, son los que tienen hambre y sed de justicia, son los que van por el camino, son los de la iglesia primitiva. Acuérdense que a nosotros, antes de llamarnos cristianos, nos identificaban como los del camino. Entonces, sería bueno que empecemos a hacer lo que la Biblia dice. Ahora quiero hablar acerca de dos vertientes, y una es la de Pablo y otra es la del Señor Jesucristo. Pablo siempre dijo, una frase célebre: pelea la buena batalla, pelea la buena batalla, pelea la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:12 dice que hay que pelear la buena batalla. ¿Cuál es esta buena batalla? Hermanos, ustedes acaban de ver el video de las misiones de Pablo. Él estuvo constantemente peleando la buena batalla. ¿Cuál es esa buena batalla? El ganar en un alma no es una cuestión sencilla, se paga un precio muy alto, y nosotros peleamos esa batalla con todo el corazón y con toda la disposición. Cuando Pablo dijo pelea la buena batalla de la fe, que se lo dijo a Timoteo, le estaba encargando a él un ministerio evangelístico, le estaba encargando a él una misión similar o semejante a la de él mismo, a la de Pablo. Y le decía al joven Timoteo, porque era un joven que tenía toda la fuerza para hacerlo. Y si usted, no sé en qué rango de edad está hoy, no sé cuántos años tenga, pero sí le es necesario pelear la buena batalla de la fe por un alma, por su familia, por la ciudad, por la nación. Y es importante que entendamos esto como quien viene de alguien que fue prácticamente mundial. Es cierto que el apóstol Pablo no llegó a América,
pero sí le voy a decir, él tenía toda la intención y si Dios le hubiese prestado más vida, él hubiese ganado el mundo, porque tenía todas las herramientas para hacerlo. Ahora usted me podrá decir, yo no las tengo. No creo que sea real, no creo que sea cierto, porque el Señor siempre, Él no le va a decir, vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos a alguien que sea incapaz de hacer. Pero si usted en su mente se halla limitante y se halla limitantes y se reduce, entonces el problema no es del Señor ni de la palabra, sino el problema real está en usted o en el poder que le está dando al negativismo. Entonces, cuando se trata de pelear la buena batalla, se trata de realmente sacar un alma de las tinieblas, arrebatarla del infierno y acercarse a él o ella con la esperanza viva que es el Señor Jesús. Entonces, nosotros podemos hacer un número que quizás como 22,000 personas ganó el apóstol Pablo, se podría decir. ¿Para qué? Para el reino de los cielos, para alguien que el Señor usó en una escala inigualable. Y yo creo que eso lo puede hacer el Señor con usted. Puede usted ser un pescador de almas. Ahora bien, hay una de las frases que el apóstol Pablo también tiene en las cartas que él enviaba y dice, para que anuncies las verdades, perdón, este es Pedro, el apóstol Pedro, y esta palabra es en primera de Pedro 2:9, él dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, que nos llamó, como usted puede hacerle el llamado a alguien. Usted puede hacerle el llamado a una mujer inconversa, a un hombre inconverso. Y Pedro dice que nos llamó. Acuérdense que Pedro conoció al Señor Jesucristo estando a la orilla del mar de Galilea. Entonces el Señor le dijo, ven y sígueme, que yo te haré pescador de hombres. Acuérdense de eso. Entonces también el Señor le hizo a usted un llamado y le dijo, ven y sígueme. Yo creo que no es imposible que usted tenga la convicción de que usted también en el nombre de Jesús le diga a alguien, ¿quieres aceptar a Cristo? Hacerle el llamado a alguien, porque Pedro dice que nos llamó de las tinieblas, él reconoce la condición en la que él vivía, porque a ese punto vamos a llegar en esta noche. Es que no podemos aceptar por una imposición, por moda o porque alguien le presiona, sino que porque queremos que la persona realmente sea consciente de lo pecador que es, de lo débil que es, de lo necesitado que es. Entonces dice, para que anuncies que las verdades o las virtudes, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice la palabra del Señor, para que anuncies las verdades en la NBI, en la NTV. Y luego dice, para que anuncies las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso él era irresistible para él predicar la palabra, porque alguien que brilla con la luz de Cristo es alguien que ha rendido su vida totalmente al Señor. Y luego tenemos, dice la siguiente frase, porque no me avergüenzo del Evangelio, y es una frase del apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1, capítulo 16. La palabra del Señor nos está llamando a reflexionar el por qué no estamos ganando almas, el por qué en este momento nosotros estamos pasivos o tranquilos en cierta manera. Entonces, para esto, Pablo menciona esta frase tan popular que muchos la toman, pero quizá no la han analizado a la luz de las Escrituras. Y dice la palabra del Señor así. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente, y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo sabía perfectamente que la idea de predicar a Cristo para muchos era de burla, para muchos era de
de escarnio, para muchos era de repulsión, pero por eso él decía, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es un poder. Cuando usted analiza este versículo, usted está viendo que en el capítulo 1 de Romanos, Pablo está hablando acerca del deseo de visitar Roma y le manda una carta a los romanos. Ellos no tenían nada absolutamente de la tradición judía, pero Pablo era un romano de nacimiento, aunque de padres judíos. Él sabía que su nación necesitaba un cambio, la gente necesitaba conocer a Cristo. Yo creo que usted y yo sabemos que la humanidad ahora mismo yace entre el lodo, entre el fango y en una podredumbre moral, en una podredumbre, hermanos amados, en todos los sentidos. Entonces, mi deber no es callar, porque aquel que calla es similar al que se avergüenza de una relación. Por ejemplo, este es algo normal. Cuando un hombre se avergüenza de su esposa o cuando un hombre se avergüenza de la relación que tiene con una mujer, está negando tener algo con esa persona. Está negando, ¿por qué será? Pues por algo ha de ser, ¿verdad? Porque alguien que se siente muy bien y se siente orgulloso de tener algo, no lo dice quizás con arrogancia, pero lo asimila, lo acepta y no tiene ningún problema en decir, sí estoy comprometido, sí estoy en esta relación, sí mi estado actual es este. Pero el apóstol Pablo tiene que decirle a la iglesia, yo no me avergüenzo de ser evangélico, de ser cristiano en este caso. Yo no me avergüenzo de ahora ser un embajador de Cristo en esta tierra. Yo no me avergüenzo del Señor, por eso lo anuncio, por eso lo adoro, por eso no ando la Biblia bajo el brazo, por eso no escondo mi Biblia, sino que yo tengo un lenguaje bíblico. Por eso adoro a Dios con manos alzadas y sé que este gozo que yo siento, alguien más lo tiene que sentir y aún mayor. Entonces, acá podemos introducir que el día de hoy la falta de obreros que tenemos es a causa de que muchos se avergüenzan de la cruz de Cristo, se avergüenzan de ser cristianos y se avergüenzan de prevalecer en la sana doctrina. Porque si usted puede ver ahora las redes sociales, las iglesias, los países, las sociedades, todos son cristianos. Incluso los católicos dicen ser cristianos. Pero yo le voy a decir, el cristiano evangélico en su mayoría está corrompido. Adoran lo que no saben, hablan lo que no conocen. No hay un crecimiento real, una pasión que arda con fuego por las almas, porque no han conocido todavía al Señor, porque no han tenido un encuentro con Él. Y podemos ver grandes escenarios de muchas multitudes donde la gran mayoría va por un evento en específico y por una personalidad, pero la mayoría de ellos son incapaces de ganar un alma para Cristo. Y estoy hablando desde no solo de la perspectiva, sino también desde la vivencia, de lo que usted puede ver con sus ojos actualmente. Entonces, muchos se avergüenzan de ser modestos, muchos se avergüenzan de llamarse evangélicos. Muchos dicen, sí, soy cristiano y agachan la cabeza, pero no lo dicen con aquella alegría, con el regocijo o con todo, como dice Pablo, ¿verdad? Dice, esta gloria nuestra, esta es nuestra gloria. Y si en algo, dice Pablo, yo me he de gloriar, es en la cruz de Cristo, en lo que Él hizo por mí. Pero creo que a estas alturas nuestras juventudes no entienden lo que significa realmente ser cristiano. No, las mujeres de este tiempo están confundidas, todavía no han tenido un encuentro real y no generalizo. Yo sé que somos pocos los grupos que hacemos resistencia a lo que la Biblia nos demanda hacer como mujeres del Señor. Ahora bien, quiero ir al lado donde quiero hablar de unas frases del Señor Jesucristo que son propias para que nosotros afirmemos los pies en esta misión evangelística. Dice acá, el Señor vino por lo que se había perdido. Entonces, creo muy fielmente que nosotros tenemos que ver hacia afuera, porque el Señor sabía perfectamente que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino realmente a su lugar, a su nación, a la cuna de Él, pero no fue recibido. Dice
he venido a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19:10. Lucas 19:10. Yo quiero que ustedes marquen estos textos porque son un preámbulo personal para que usted salga a las calles. Porque el Señor Jesús sabía bien que su pueblo, su gente, tenía duro el corazón y que no iban a salir de esa dureza. Entonces, Él caminó sobre todas estas regiones haciendo un acto de profecía, haciendo un acto profético, porque Él bien sabía que lo iban a, hermanos, masacrar como lo hicieron. Entonces no podía quedar en el suelo la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, alcanzamos esta redención tan grande y por eso mismo ahora nosotros tenemos una firme convicción de ganar adeptos para Cristo, de ganar discípulos. Entonces, no está en la iglesia, no está en un concilio y no está nuestro interés adentro de un ministerio. Por supuesto que no. Tiene que mirar con los ojos hacia afuera y buscar las almas que no conocen la palabra de Jesucristo, que no conocen el Espíritu de Dios y que no tienen una relación con Jehová de los ejércitos. ¿Bien? Entonces, nuestra misión no está en lo que ahora podemos estar sirviendo. Puede ser que estemos dentro de un ministerio o puede ser que tengamos un llamado de Dios, pero realmente nuestros ojos están viendo hacia afuera donde está la necesidad. Aquel que lleva un mensaje para ganar almas, para evangelización, está mirando a aquella mujer, a aquel hombre, a aquel niño, a aquel joven, a aquel anciano, que nunca ha tenido ni degustado la palabra del Señor. Así de que creo yo de que el apóstol Pablo tuvo realmente una valentía extraordinaria, siendo hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo, tuvo realmente un corazón que ardía, apasionado por ganar almas gentiles. Al mundo gentil fue llamado, al mundo de afuera, a las regiones Asia, Galacia, Bitinia, Capadocia, Panfilia, fue llamado a Roma, fue llevado a Grecia, fue llevado a cada una de las áreas de Asia Menor. Y lo que sí les puedo decir es que usted no está lejos de esto. Para Dios no hay nada imposible y usted puede encontrarse evangelizando a gente de otras naciones, a personas fuera de las fronteras, a las ciudades, hermanos, a los continentes, a qué sé yo, donde sea. No podemos tener limitantes para la evangelización, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La siguiente frase es: no he venido por los sanos. No he venido, es similar, ¿verdad? Es similar a la primera. No he venido por los sanos. Y esta la encontramos en Marcos 2:17. El Señor habló diciendo: yo no he venido por la gente sana, sino por los enfermos, por los que necesitan. Y esto es algo muy importante entender, que usted tiene que tener una capacidad mental para resistir las voces del enemigo cuando le dicen estás sin qué hacer y no estás haciendo nada. Cuando esas voces lleguen, usted céntrese en saber que donde va a ser direccionado hay necesidad, que donde va a llegar sus próximos pasos, donde van a ser guiados sus próximos pasos, tiene que haber un alma, 2 almas, 3 almas, no sé cuántas, para Cristo. De aquí en adelante su misión y la mía tiene que ser seguir ganando almas. Podemos, hermanos, sentirnos fracasados cuando no ganamos almas, sí. Y es válido que usted y yo nos sintamos tristes y quizás fracasados o quizás nos sintamos con un vacío cuando nosotros no alcanzamos el objetivo de ganar las almas. Por supuesto que sí, porque tenemos el material y el poder de Dios. Entonces, vamos a donde están los enfermos, vamos donde están los que necesitan ese abrazo del Señor. Y luego, si Dios quiere sanarles, que Dios haga la obra. Pero primero es llegar al corazón de la gente, llegar a la mente, llegar al alma de la persona. Que el Señor le dé vida a los huesos secos y que el Señor
levante de la tumba a aquel que ya tiene 5 días de vida. Ahorita mismo hay gente con 2 días de vida, 3 días. Hay gente que el reloj biológico ya no da para más. Entonces, debería de ser para nosotros cuestión de preocupación el ver que ahora que es 23 de abril del 2025, quizá este año, pues si el Señor le pregunta cuántas almas ha ganado este año, ¿qué podríamos responderle a su maestro y a su patrón en jefe, ¿verdad? Al mando, al frente, es el Señor Jesucristo, no es un líder, sino es el Señor. Por supuesto, sabemos que podemos hacerlo. Ahora la tercera frase y la siguiente es las ovejas perdidas. El Señor Jesucristo vino, la palabra del Señor habla en Marcos 15, 24, habla de las ovejas perdidas. El Señor está hablando de una condición de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también quiero decirles que en este punto se da una señal profética. Y usted puede encontrar esto cuando está hablando acerca de la mujer sirofenicia. Aquí él se encontró y dijo esto: yo no he venido, dijo, sino a las casas perdidas de la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay algo profético, profundo, hay algo muy hermoso que nos dio a nosotros redención. Y es que esta mujer era cananea, de los pueblos paganos de Canaán, los cananeos. Esta mujer sirofenicia no tenía el linaje judío ni nada de eso, usted ya lo sabe. Pero el Señor tuvo que decirle a ella: yo no he venido a hacer milagros para ti, por cuanto tú no eres hebrea, no eres judía, no eres de Israel. Tú eres una mujer gentil y pagana. Entonces el Señor llegó hasta el punto de decirle: no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Y cuando esto sucede, ella arrebató lo que para nosotros hoy es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la salvación. Porque siendo una mujer del vulgo, una mujer de afuera, podríamos decir, ella tenía que quedar ignorada, como cualquier sacerdote del Sanedrín lo hubiese hecho. Ella tenía que quedar ignorada, pero específicamente se refirió a alguien que nunca la iba a dejar en vergüenza, sino que le dijo: tu hija es libre del azote, tu hija está bien, tu hija ya tiene lo que quería, y qué grande es tu fe, porque por la fe somos salvos, por la gracia de Dios somos salvos. Entonces, cuando nosotros hablemos de la mujer sirofenicia, pongámosla en alta estima, pongámosle el realce que necesitamos como gentiles, que nosotros no nos correspondía esta heredad. Pero el Señor, a través de la fe de esa mujer, hizo un acto profético que ahora ha tenido cumplimiento en todos los pueblos del mundo. Así es de que esto estoy hablando en términos espirituales, usted entienda bien. Porque, ¿verdad? Podrá ser que alguien lo lea de forma literal y está bien, pero siempre llevemos las cosas, la palabra, lo espiritual es espiritual. Que la palabra del Señor dice que es espíritu y es vida. Entonces, vamos a lo siguiente. Hemos visto el problema que tenemos, que es la falta de obreros. Luego hemos visto unas frases célebres de Pablo a la hora de llevar su gran comisión. Y también del Señor, a quienes hay que dirigirnos, a quienes nos vamos a dirigir: a los perdidos, a los que están enfermos y a los que están, ¿verdad? Aquellos que están extraviados, ¿verdad? Aquellos que están caídos de la obra. Así de que quiero también dar un modelo de evangelismo. Y este sería, primeramente, análisis de la palabra. Perdón ahí, hermanos, dice textos bíblicos bien marcados, textos bíblicos bien marcados, comprendidos y digeridos. Quiero que, bueno, ustedes, quienes están programando el liderazgo del ministerio, ¿verdad? Están programando
un proyecto evangelístico denominado Cielo en la Tierra. Entonces, para este proyecto, se necesita el análisis de la palabra y que todos tengamos el mismo material. Se necesita bastante que fluya la información y necesitamos que todos tengamos la misma información porque todos vamos a una misma labor y propósito. Entonces, los textos bíblicos bien marcados, bien definidos, estudiados, comprendidos, digeridos, que entre y que salga de nosotros esa palabra para que estemos enteramente preparados para toda buena obra, como dice 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Le dice Pablo a Timoteo. Entonces, también quiero que entendamos que todos tenemos, los que se unan a este propósito de ganar almas, todos tenemos que tener la misma misión, como cuando va el pelotón, ¿verdad? A una extracción, cuando van a una misión de rescate de alguien, ¿verdad? De algún prisionero, de alguien, todos llevan ya la misión encargada, llevan ya en su mente lo que van a hacer. Entonces nosotros también, a la hora de estar en el lugar, no podemos divariar, meter un tema a donde no conviene, meter textos bíblicos o pasajes a donde no, creo que no sería de mucho provecho. A lo siguiente, punto número 2, el equipo de obreros. Que todos los integrantes estén empapados no solo de la información, ¿verdad? Lo que ya dije, no solo de la información, sino de la convicción de ganar almas en oración. Bueno, ¿qué quiere decir esto? De que no es un viaje turístico, no es un viaje de ocio, de placer, sino que es un tiempo bien aprovechado entendiendo que en nuestro cuerpo carnal vamos a obedecer a nuestro ser espiritual, que vamos a estar allá en cuerpo, pero también vamos a estar en espíritu. Y entonces aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque sucede que entre la multitud siempre hay algunos que les gusta divagar, que les gusta en el momento de la misión distraerse y hacer o estar en alguna situación o posición que no es correcta ni conveniente. Entonces, a la hora del evangelismo, todos tenemos una convicción. No es que vamos a estar todos como que si fuéramos, ¿verdad? Es como que si estuviéramos en un fúnebre, en un funeral. No, vamos a tener todos, pues, aquí los dirigentes van a armar bien el plan, pero yo estoy dando algún modelo a seguir para que no vayamos nosotros a arruinar quizá el propósito. Amén. Entonces, vamos con la convicción de ganar almas. Y lo que quiero que sepan es que si usted quiere ganar almas, gánelas primero en oración. Gánelas primero en oración y esto anote. Si yo voy a ganar almas, escríbalo ahí, voy a ganarlas primero en oración. Las oro, las peleo, las lucho, las intercedo, las oro, las elevo en oración. Entonces, cuando nosotros ganamos almas, ya esas almas espiritualmente están ganadas. Pero si yo estoy peleando la buena batalla, o sea, en oración, en oración, en oración, de hecho podemos nosotros tener esos tiempos, ¿verdad? Para ganar almas solo en tiempos de intimidad, solo con las almas. Bien, punto número 3. Convencimiento. Miren, la palabra del Señor nos habla acerca de que hay un convencimiento, pero no a mi forma de decirle, acepte, ahora acepte, ¿verdad? Como si estuviésemos ofreciendo un producto material. No, no podemos hacer eso, pero sí hay un convencimiento. Fíjense que el Señor nos habla en San Juan capítulo 8, 46, dice que el Espíritu de Dios o el Señor es quien redarguye de pecado a los hombres. El Señor redarguye por dentro, cada conciencia, cada corazón es redarguido por la palabra y el Espíritu de Dios. Entonces,
El fundamento principal de esta comisión es el arrepentimiento, que el hombre esté convencido que necesita a Dios porque es un pecador y su vida tendrá un final fatal. Entonces, solo la oración previa puede hacer ese convencimiento de que nosotros luchemos porque aquella alma suelte Dios esas cadenas, suelte Dios esa mente entenebrecida, reprobada. Entonces, el convencimiento no viene porque yo le hable bonito o porque yo le quiera a él hacer saber a dónde va a ir. No, viene porque el Espíritu de Dios, ocupando su vida, va a hacer que ese hombre entienda en el corazón que necesita arrepentirse. Esa mujer necesita de Dios porque es una pecadora. Porque hay una cosa importante y es por eso que las iglesias están llenas de personas que han aceptado al Señor pero no son convertidos. ¿Por qué? Porque hoy lo ven como moda el cristianismo, lo ven como una moda, qué bonito ir a la iglesia y se ha vuelto también una moda en cuanto a lo estético. Ahora parecen las mujeres modernas y no es ese el evangelio. Y yo no me voy a meter en cuestiones eh, de en estas cuestiones, hermanas, de vanidades o de cosas materiales. No es el punto. Pero ahora el cristianismo o la gente quiere hacerse cristiana por tener un estatus. Por eso dicen, sí, yo acepto al Señor. Ay, gloria a Dios, y todos nos alegramos porque alguien acepta al Señor, pero en sí adentro de su corazón esa persona no le da el espíritu que porque tiene necesidad, que es pecadora o pecador, por eso tiene que arrepentirse. Entonces, esto fue el éxito del apóstol Pablo, lograr gente arrepentida y convertida. Pero ahora solo tenemos quizá muchas veces un arrepentimiento emotivo, ¿verdad? Del momento que la persona se siente, ¿verdad? Tocada, entonces acepta. Y ese no es realmente lo que nosotros queremos lograr. Porque emocionalmente usted pone una alabanza de quién. Vamos a ver. Si usted en el acto de evangelización, usted pone una alabanza que toque las emociones, usted va a lograr que las personas empiecen a derramar lágrimas. Usted va a lograr que alguien llore, ¿verdad? Y en ese momento la persona y sus emociones se aguadean y esa persona se desploma. Y quizá por el momento ella diga o él diga, sí, yo acepto. Pero al transcurrir el tiempo, esa persona no ha tenido realmente el convencimiento, el arrepentimiento genuino y tampoco el nuevo nacimiento, pues, que significa ser de nuevo. O sea que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bien, ustedes están viendo este panorama por ustedes mismos. Ahora bien, hacer el llamado es el momento cumbre para que suenen las voces de fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Amén. Y esto lo podemos leer en Lucas capítulo 15, 7, donde el Señor dice, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y qué gloria tan grande sentir y ver las almas en el altar. Sentir y ver que las almas vienen y aceptan a Cristo, por supuesto, que es una cosa maravillosa. Pero sí les digo, eso solo lo hace el Espíritu de Dios para que aquella persona diga, no puedo seguir así, voy a aceptar al Señor. Y es el momento cuando usted hace el llamado, venga a Cristo. O cuando usted le diga a alguien, ¿quieres aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón? ¿Quiere aceptar a Dios como su único y suficiente Salvador? Jesucristo, que murió por usted para salvarle de la condenación eterna. Entonces, cuando asimilamos todo esto, hermano, entonces nosotros hemos ganado ya, hermano, un paso importante en la evangelización. Cuando nosotros seguimos un lineamiento sano, ¿verdad? Sin forzar nada. El momento cumbre para que suenen las voces de fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente es cuando aquella persona realmente se convenció y le redarguyó el espíritu de que es un pecador que tiene que arrepentirse. Y así sucesivamente vamos viendo esta cantidad de cosas que se dan para que nosotros, no es tan sencillo, si usted puede ver, esto no es sencillo, hermano. Esto es algo que cuesta bastante ganar un alma. Y sabe, una de las cosas es de que
podemos nosotros estar pidiéndole mucho a Dios para que sea Él quien nos dé las almas para el Señor Jesucristo. Pablo decía, me es necesario ir a tal lugar, pero no lo decía desde el punto de viajes, desde el punto de conocer ciudades, lo decía desde el punto de pasión por las almas. Aquí traemos unas cuestiones que sí, son cuestionamientos, son preguntas, y una de ellas sería, usted podría ver esto como un trabajo, hermano, hermana que me oye, podría ver esto usted como un trabajo y comprometerse como si fuera el negocio más rentable de su vida. El ganar las almas, usted podría verlo como un trabajo y comprometerse por él, ¿verdad? No sé, piense que el Señor es quien está cuestionando. Piense que es el Espíritu Santo cuestionando su vida. ¿Podría ver usted esto como un trabajo? Porque hay personas, por ejemplo, Pablo y Pedro lo miraron como un trabajo de su vida y se dedicaron por entero a la evangelización. Y lo miraban así, y lo podemos nombrar a otras personalidades también. Ahora la siguiente pregunta es, ¿podría ponerse una meta? Aquí el Espíritu de Dios a todos nos está poniendo, ¿verdad?, a pensar y analizar. ¿Podría ponerse una meta de cuántas almas ganar para Cristo? Tal como hacen los grandes negociantes, porque el que tiene negocio, el que tiene empresa, el que tiene, ¿verdad?, alguna compañía, esta persona hace planes a largo plazo y a corto plazo. Y si hace una inversión, él espera recibir el doble de eso que invirtió en tanto tiempo. Pablo no descansaba. Él decía, ¿verdad? Me es necesaria la predicación, me es necesario padecer por Cristo, porque cuando se gana un alma, padecemos por Cristo, por una que sea. Vienen padecimientos, pero vale la pena. Y dice ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Que tenemos que anunciar este mensaje que nos fue revelado del cielo. Tenemos que anunciar. Entonces, ¿puede usted ponerse una meta de cuántas almas puede ganar para Cristo? Ganar, se trata de ganar, 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 ganar. Y luego la siguiente es, si se considera discípulo de Cristo, ¿por qué no ha hecho crecer sus intereses en el banco del Señor? Porque si usted se considera un discípulo de Cristo, la pregunta es, ¿por qué no ha hecho crecer sus intereses en el banco del Señor? Porque cuando a usted le interesa algo, realmente se empapa, lo busca, lo procura y lo lleva a cabo, como dice el dicho, ¿verdad? El querer es poder. Entonces, si usted realmente tiene en su corazón el llamado por las almas, o sea, el querer ganar un alma o dedicarse a presentar a Cristo, usted va a agrandar esos intereses en el área espiritual y va a lograr un tan precioso. Por ejemplo, el evangelista Bill Graham, él, hermanos, era alguien súper fuerte en su predicación, tenía mucha consolación, pero tenía mucha confrontación, llevaba al punto al alma a la gente. Las almas pasaban por filas y filas de filas a aceptar a Cristo. Y era un hombre pacífico, pero confrontativo, confrontando, porque el problema de nosotros está en nosotros, es la carne. El problema de nosotros, el problema más grande que tenemos somos nosotros mismos, no es nadie. Somos nosotros, nuestro pensamiento, nuestra carne. Entonces, tenemos que entender que si nosotros nos interesa este propósito, le vamos a dar a este propósito. Y vamos a poner este interés en el banco del Señor para que Él haga crecer, pero crecer de una manera grande esta misión. Y por último, valora de corazón lo que Cristo ha hecho en su vida, porque usted era una alma sin Cristo. Entonces, lo que ya Él hizo por usted, ¿lo valora demasiado? ¿Piensa usted en las almas sin Cristo? ¿Alguna vez ha pensado usted cómo viven, qué hacen, qué hablan, en qué invierten su tiempo? Sí, ¿verdad? Yo me he preguntado varias veces, y mientras yo adoro, canto, busco, predico, ¿qué hace la gente sin Cristo? Mientras yo estoy, porque mi teléfono para mí es una herramienta, usted lo sabe, ustedes también,
tienen así una herramienta de predicación. Es una herramienta que me sirve, es mi arma de trabajo. Entonces, la gente impía, pagana, que no tiene a Cristo, ¿qué hacen? ¿Qué tanto hacen? ¿Qué viven haciendo? ¿Qué hablan? ¿Cuáles son sus hobbies, sus cosas? ¿Verdad? Yo sí me he preguntado mucho y en este tiempo donde yo le dedico a Dios esta búsqueda, ¿qué hacen, tío, el pecador? ¿Mm? En algo han de invertir su tiempo, por supuesto, de mala manera, porque muchas veces ellos dicen que van por el camino recto, pero no saben que ese camino al final es un camino de muerte. Entonces, preguntemos, pensemos más en ellos, pensemos más en las almas, pensemos más en qué es lo que vamos a hacer. Y llegué al punto final en esta hora de eh, esta clase del día de hoy, pero me voy a regresar a este punto. Y quiero que por favor todos los que estén allí conectados y hayan puesto atención, se unan a esta oración breve, porque ya he terminado. Solamente que quiero elevar y romper un paradigma entre todos los estudiantes de esta sesión. Quiero que ahora mismo usted, por el Espíritu de Dios, eleve una oración para que Dios envíe obreros a su mies y para que no seamos solo nosotros este grupito, sino que sea en todas partes del mundo, en las regiones y en cada continente, Dios levante y envíe obreros a su mies. Padre Celestial, en esta noche te pido en el nombre de Jesús que envíes obreros a tu mies. En el nombre de Jesús levanta obreros. En el nombre de Jesús levanta antorchas con fuego, con pasión de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús envía obreros a tu mies, porque la mies es mucha, dice tu palabra. Hay espacio, hay campo y hay región para todos. Hay trabajo para todos, Padre Celestial. Tú eres el dueño de la mies y te pido a ti, que a ti te corresponde elegir y enviar a los que tú quieras. Que levantes obreros, que levantes siervos, que levantes discípulos, que levantes aquellos pescadores de almas, pescadores de hombres y mujeres que se levanten en pro de las almas, cada quien en su área, algunos ganando niños, otros ganando jóvenes, otros ganando ancianos, otros ganando mujeres, hombres, iglesias que se levanten en pasión por las almas. En el nombre de Jesús sea hecha esta petición delante de ti. En el nombre de Jesús clamamos por nuevos ministros. Quizás algunos han terminado la batalla, la carrera, quizás otros se han cansado y quizás otros se han retirado. Pero ahora, Padre, envía nuevos obreros, envía nuevos siervos, envía nuevos discípulos, envía nuevos hombres, nuevas mujeres que lleven esta gran comisión por todas partes. Hemos creído que la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso, en el nombre de Jesús, ahora envíame a mí, porque tu palabra, Señor Jesús, lo ha dicho, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Esperamos, Señor Jesús, esta oración contestada en todas partes del mundo para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,